Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad, y menudo vídeo os tengo preparado hoy, que es un cortocircuito impactante. Vamos a empezar directamente a entrar en materia. Dos preguntas tengo al empezar esto. Pregunta número uno. ¿Sabías que durante los años 2008 y 2011, esos 3 años, los científicos británicos del Reino Unido han creado en secreto más de 150 embriones híbridos humanos animales, o sea, quimeras? Cosas que no salen, esto no sale en las noticias. Y segunda pregunta, ¿qué tipo de información crees que se encuentra escondida en los grandes, kilométricos archivos secretos de la Biblioteca del Vaticano, debajo de Roma, debajo de Italia, y los túneles que conectan esa biblioteca con otras partes del mundo? Y esto es porque, empezando con lo que es la Biblia, porque la Biblia es prácticamente lo que definió la historia humana, por lo menos en el mundo occidental, y la Biblia está relacionada con otros escritos santos, así llamados, en otras culturas. Los textos bíblicos es como el resumen muy... quitándole así el énfasis completo y dándole solamente la parte religiosa, porque es como nos han adoctrinado, el resumen adoctrinado, muy limitado, de la historia verdadera de la humanidad y del ser humano y del mundo. Pero claro, han quitado la parte tecnológica, genética y todo lo que tiene que ver para entender la verdad, y la han dejado solamente con aspectos éticos espirituales. Eso es lo que ocurre cuando vas a las iglesias y a las catedrales y las religiones que hay. Empezamos con el punto primero. En el punto primero quiero hablar sobre el espacio, el tiempo y la Tierra. El espacio nos educan en la escuela de que estamos viviendo en un infinito universo, un universo infinito con muchísimas galaxias y sistemas solares y planetas, y nos muestran las imágenes lejanas de las galaxias, aunque el mismo telescopio que nos muestra las galaxias no es capaz de filmar la Luna en color, que está aquí cerca a supuestamente casi 400.000 kilómetros. Pero bueno, la realidad, ¿cuál es la realidad del espacio? Según lo que observamos con nuestro intelecto, es que el espacio no tenemos ninguna foto verdadera de la Tierra. Todos son gráficos CGI, computadora 3D, y no tenemos ni siquiera una cámara en la Luna para que esté allí en la Luna y que enfoque la Tierra y que se nos muestre el movimiento supuesto de la Tierra en el espacio. Investiga, porque el que no quiere aceptar esto es porque tiene miedo. El tiempo. Nos educan y nos adoctrinan en las escuelas de que hubo un Big Bang, una explosión gigantesca hace muchísimo tiempo. Dicen que fueron 13,8 miles de millones de años, y que después ocurrieron muchísimas cosas en el espacio, y que hace más de 65 millones de años hubo esos dinosaurios imposibles, y que existió luego el darwinismo y el antiguo Egipto y la antigua Grecia y la antigua Roma y la evolución del ser humano, Homo no sé cuánto, y el pasado remoto, cuando realmente la realidad del tiempo es que no sabemos quién construyó los gigantescos túneles que hay por debajo de la Tierra, no sabemos quién construyó las gigantescas estructuras que hay por encima de la Tierra, y no sabemos por qué en el siglo XIX ocurrió una inundación de barro mudflat que cubrió metros y metros, muchísimos edificios que hay hoy en día y sitios que hay en Rusia, en las Américas, en Europa, en otras partes del mundo. Y la Tierra nos dicen que la Tierra, el concepto de la Tierra es un globo que gira y que tiene agua con gravedad y todo ese rollo que vemos en las escuelas con los globos terráqueos. Pero la realidad es que nada es verificable, esto de que el globo con la corteza y con las estructuras internas, porque en la realidad tenemos el famoso pozo súper profundo de Kola, que tiene 12.262 metros, o sea, 12,2 kilómetros en la Tierra, y es lo más profundo que tenemos para supuestamente saber lo que hay por debajo de la corteza terrestre, y les llevó 20 años en conseguir cavar 12 kilómetros, y de repente lo pararon y ya no se sigue nada más. El proyecto está congelado. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque supuestamente pues, no está permitido saber exactamente cuál es la forma de la Tierra. La Tierra artificial, punto segundo. La Tierra sabemos que fue artificialmente creada. Este mundo que llamamos planeta Tierra es artificialmente creado, es un sitio limitado cuyos habitantes no están aquí libres. Tenemos límites como los muros de hielo, el Polo Norte, los océanos, las barreras que hay con el domo, y obviamente este mundo
fue creado artificialmente por la figura que nosotros llamamos, tanto si eres cristiano religioso o de otra religión o si eres científico, hay una figura suprema de un creador supremo científico llamado Dios o dioses en plural. Hablemos más de esto enseguida. Luego, tercer punto, el modelo de la Tierra. ¿Cuál es el modelo de la Tierra? Pues realmente el modelo de la Tierra, hay dos opciones, hay dos posibilidades. Bien que la Tierra sea un sitio en un solo objeto, aquí os muestro la imagen en la parte de la izquierda, que sea un solo emplazamiento en un solo sitio, o que sean un proyecto con varias tierras, con sus continentes y aguas y muros de hielo que los están envolviendo, y que estén varios proyectos, tierra entre comillas, en un sitio. Por tanto, de allí viene esta cuestión de mundos paralelos y por qué existen límites, que no puedes explorar los mares de nuestro mundo más allá de un cierto límite. Tienes que volverte porque te arrestan o porque te dan multas. Por tanto, esta cuestión de que existan varias tierras significaría que existen varios proyectos con varias razas humanas en varios sitios y que somos vecinos uno con el otro y que aquí estamos debajo de los domos. Por tanto, experimentos humanos genéticos. Cuarto punto, el Sol, la Luna y las estrellas. Muy importante, el Sol y las estrellas son tradicionalmente, nos enseñan que son pues parte de lo que son el sistema solar, que se está moviendo todo ahí en plan de esferas, pero el único sitio donde realmente puedes saber de verdad cómo es esto aparte de que lo vemos con los ojos, es el libro de Enoch. El libro de Enoch, que es supremo, no por la parte religiosa, sino por la parte de que te están enseñando. Esto es lo que dice el libro de Enoch y lo vais a entender perfectamente. Un resumen pequeño de una parte del libro de Enoch. He visto 6 portales, desde los cuales el sol se levanta, y 6 portales en los cuales el sol se pone, o sea, el amanecer y el atardecer. Y la luna también viene y se pone en estos 6 portales, y los líderes de las estrellas y a los que lideran, 6 en el este y 6 en el oeste, y todos los demás siguiendo en un orden correspondiente preciso. Se refiere a los movimientos de lo que vemos en el cielo, en la cúpula celeste. Y también dijeron que dice Enoch que aparte de estos portales 6 también hay muchas ventanas a la derecha y a la izquierda de estos portales. Fascinante el libro de Enoch. Punto número 5. El científico en singular o los científicos en plural, que nosotros conocimos, también conocido como la figura de Dios o los dioses, depende de cómo quieras llamarlo, en singular o en plural. Sí, ¿por qué digo científicos? Porque los creadores en plural, pues como salen también en los escritos, tienen una jerarquía o una organización típica, estructura militar. Y eso se ve claramente también en el libro de Enoch, porque el libro de Enoch muestra esta jerarquía. También se ve en el Génesis 6:2 y 6:4. Dice en el Génesis 6:2 que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que estaban buenas, prácticamente hay que decirlo como tal, y que bajaron a ellas para tomarlas como esposas y tener niños y niñas, y que en Génesis 6:4 había gigantes en la tierra en esos días. O sea, cuando bajaron esta gente de allá arriba, había gigantes. Y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron, tuvieron sexo con las hijas de los hombres y nacieron hijos, niños, que luego estos se convirtieron en los grandes héroes fuertes que fueron reconocidos como la figura de Hércules u otros tantos héroes del mundo. Es curioso porque el libro de Enoch en el capítulo 6 ofrece muchísimos más detalles referente a lo que pasó. Y aquí os doy un resumen. Después llegaron estos ángeles, que les llaman ángeles, que bajaron a la tierra porque les gustaron las hijas de los hombres, porque eran mujeres muy bellas, y decidieron que van a tomarlas como esposas para acostarse con ellas y que les nazcan niños. Semjaza o Semjaza, que era el líder de estos ángeles, que eran 200 en número, les llamamos ángeles porque es como se nos conoce hoy en día. Él dijo que está preocupado porque sabe que esto está prohibido, porque hay una norma que le estaba prohibido que ellos se juntaran con las hijas de los hombres. Entonces todos se juntaron diciendo: no te preocupes, Semjaza, porque vamos a hacer un juramento para que todos seamos castigados. O sea, ellos sabían que iban a ser castigados, pero siguieron con el proyecto de bajar al monte Hermón y de juntarse con las hijas de los hombres. Están los nombres de los líderes en el libro de Enoch, y también dice el libro de Enoch en el capítulo 68 que después va a haber van a ser juzgados. Al final van a ser juzgados porque han hecho esto, han ido en contra estos líderes de lo que era la norma de no tienes derecho, no puedes juntarte con las hijas de los hombres. Están dando todos los nombres porque venían en grupos, eran divididos, eran 200 en números, que se conocen como los
Anunnaki o los vigilantes que bajaron de allí, de la jerarquía que hay al otro lado del domo, y dicen que fueron 4 compañías grandes de 50 y luego eran divididos en 20 plutones de 10 ángeles cada uno, y supuestamente descendieron a la tierra para tener sexo con las mujeres de los hombres. Esta cuestión de tener sexo, de acostarse, es perseguida porque no era solamente el hecho de acostarse por placer, sino que había un proyecto en esto, porque él estaba preocupado, el líder, Samyaza, y estos 200 le respondieron de que no te preocupes porque vamos a tomar la culpa todos juntos. O sea que para ellos el proyecto era más importante que el castigo que les estaría esperando por parte de la jerarquía alta de poder. La pregunta es... hay 2 preguntas. ¿Por qué estos ángeles, entre comillas, tienen estructura militar científica, según lo describe el libro de Enoch? ¿Y por qué bajaron para tener sexo? ¿O era solamente una excusa porque ellos realmente tenían otros planes en mente? Los planes, que ahora digo en el punto 6, ¿cuál era el propósito de la Tierra? El propósito del mundo, el que vivimos, que llamamos Tierra. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia como seres humanos? Pues aquí es donde tienes que meterte un poco con la cuestión de Zecharia Sitchin, que aunque él fue un mentiroso y dijo muchísimas mentiras, la cuestión de los Anunnaki, si sabes leer entre líneas te das cuenta, porque estos ángeles vigilantes, o como quieras llamarlos, que bajaron para pecar, entre comillas, son los Anunnaki, los vigilantes. Estos son los 200 que, según Sitchin y según Kramer, que era otra persona que era mucho más listo que Sitchin, era un ucraniano, dijo que ellos modificaron genéticamente al Homo erectus, a la raza humana, para crear seres humanos modernos como sus esclavos. Esclavos de todos los tipos, esclavos para el trabajo, me imagino que esclavos también en otros ámbitos. Y que estos Anunnaki serían igual que una estructura militar científica, igual que se muestran en las películas de Hollywood. Las películas de Hollywood te muestran la verdad, pero hay que saber leer entre líneas, hay que conocer los textos bíblicos, entre comillas, y el libro de Enoch. Y esto es lo que es básicamente. Por tanto, teniendo en cuenta esto, lo que pasó, y teniendo en cuenta lo que sabemos desde Zecharia Sitchin con los Anunnaki y con el libro de Enoch, la Tierra es una granja, porque muchísimos lo dijeron, muchos canales dijeron claramente que la Tierra es una granja, pero no saben meterse en detalles porque siempre van con este rollo de los ovnis, extraterrestres grises y tal y cual, que también pueden ser verdad, porque pueden ser modificaciones genéticas humanas también. Oye, también no sabemos si esta granja humana tiene un propósito estratégico por puro placer, un propósito para extraer oro, es un experimento para extraer, como sale en la película Júpiter. Hay una película Júpiter que dice que los seres humanos somos una granja genética y que usan nuestros genes, nuestro ADN, con ciertos propósitos para que ellos se mantengan jóvenes siempre. Muy curioso. Punto número 7, los 2 pecados. ¿Cuáles son los 2 pecados? Ojo, cuando digo pecado no me refiero al pecado típico que dicen en la iglesia, para nada. Olvídate de las iglesias y todo ese rollo adoctrinado. Los 2 pecados, que son, primero, el pecado de los vigilantes, los Anunnaki, en contra de la élite que estaba gobernando, que en el libro de Enoch pone... Y esto es por la razón por la cual vino el gran diluvio, supuestamente. El libro de Enoch dice que los ángeles, primero, el gran pecado que han hecho es que se han juntado con las mujeres. Estas mujeres se han quedado embarazadas y han nacido niños, y estos niños se convirtieron en gigantes. No es que nacían como gigantes, nacían de forma normal y crecían. Y ojo, aquí en el libro de Enoch dice que crecían hasta una altura de 150 yards, en inglés lo estoy leyendo, que son 300 cúbitos. En metros, lo he mirado, son 137 metros. Estos niños que nacían y que se convertían en gigantes titanes tenían una altura de hasta 137 metros de alturas. Aquí, o sea, por eso entendés por qué existían los árboles gigantes de silicio y otras cuestiones. En el libro de Enoch también dice que muchísimos de estos ángeles, supuestamente Anunnaki, como Azaziel, Amazarak, Armers, Barkayal, Akibeel, Tamiel, Azaradel, muchísimos, enseñaron al ser humano cualquier tipo de cuestión científica tecnológica. Enseñaron a los seres humanos cómo hacer armas, espadas, cuchillos, escudos, todo tipo de fabricación de armas para matar. Enseñaron lo que es las raíces, la brujería, la astronomía, la ciencia, la medicina. O sea, prácticamente todos los ámbitos que tenemos hoy en día de conocimiento humano fueron enseñados por parte de estos seres militares, científicos, que bajaron y que enseñaron al ser humano absolutamente todo lo que tienen que saber y todo lo que sabemos hoy en día. La cuestión es que muchísimos, por ejemplo, Azaradel enseñó el movimiento de la luna, curiosamente, que no tiene nada que ver con el espacio en 3D. Y uno que se llama Yekun sedujo a los hombres y los sedujo llevándoles por caminos malos, por así decirlo, o sea, impuros, según el libro de Enoch. Jezabel
Jezabel fue uno que corrompió los cuerpos de la raza humana, o sea que se refiere a que ha hecho experimentos genéticos con los seres humanos. Y ojo, hay uno que se llama, si leéis el libro, por eso el libro de Enoc está prohibido en las iglesias. Hay un ángel, uno de esos seres que se llama Gadriel, y Gadriel dice en el libro de Enoc que él es el que enseñó al ser humano la muerte, y Gadriel fue el que sedujo a Eva, la serpiente. Gadriel es mostrado como uno muy malo porque enseñó al ser humano cómo matar a otro ser humano, o sea que él es la fuente de todo mal, o sea el Satanás cristiano, su nombre es Gadriel, o sea fue uno de los muchos que bajó. Algunos eran un poco buenos, otros eran un poco malos, depende de cómo quieras mirarlo. Gadriel sedujo a Eva, según el libro de Enoc, y que de su conocimiento nació la guerra, de que el ser humano podría matar a otro ser humano. Y también había otro que era Penemue, que descubrió o que les enseñó a los seres humanos lo que es el dulce y el amargo. El dulce y el amargo en referencia a que el ser humano empezó a pensar. También se le enseñó al ser humano la escritura, y dice aquí que el ser humano no fue creado, este proyecto, para que el ser humano pudiera escribir, pudiera conocer su destino con la escritura, con la pluma y con la escritura en sí misma. Otras cuestiones que hay, por ejemplo, como Casiade es otro de estos 200 que bajaron, que les enseñó a los seres humanos todo lo que tiene que ver con los espíritus y las almas y los demonios. Ahora, habrá que entender lo que es un espíritu, alma y demonio, lo que es la encarnación, que también podemos ir por ahí, por ese aspecto. Y les dio todo tipo, prácticamente, ¿cuál es la conclusión del pecado de los vigilantes? La conclusión del pecado de los vigilantes Anunnaki, o este grupo militar científico que bajó, que son seres humanos los que nos crearon, es que ese grupo nos dio la habilidad del pensamiento, nos enseñó cómo pensar. Por eso Adán y Eva, la figura de Adán y Eva es que ellos no sabían que estaban desnudos. Adán no sabía y Eva que estaban desnudos. Cuando lo sabían, les preguntó Dios supuestamente, ¿cómo sabes que estás desnudo? O sea, que ellos eran puros en el sentido de que eran inocentes. Estos ángeles les enseñaron a los seres humanos cómo usar su genética, su cerebro, desde el punto de vista genético. Educaron a la raza humana en todos los ámbitos científicos que tenemos hoy en día: medicina, guerra, tecnología, todo lo que te puedes imaginar. Y también les dio a los seres humanos las armas de los dioses. Las armas de los dioses las podéis leer en el Mahabharata, que son los escritos indios, que son como la Biblia india, que muestra las capacidades tecnológicas y de armamento que tenían solamente los dioses en plural, o sea, este grupo científico. Pues los seres humanos también les dieron esa capacidad para pensar y para crear. Y también se supone, según el libro de Enoc, que enseñaron a la gente, a la raza humana, cómo ser inmortales, a algunos de ellos, para quedarse en el mismo cuerpo. Estos ángeles que yo los llamo científicos, no sabemos cuál fue, porque si miráis las películas de Hollywood, cuál fue realmente el propósito, porque según el propósito que ponen en los textos bíblicos, y esto es lo que la gente no entiende, cuando dice que el ser humano tiene que ser justo y puro en términos modernos significa ignorante, inocente y hasta estúpido y analfabeto. O sea, significa que a nivel genético eres como Adán y Eva cuando no sabían que estaban desnudos. Adán no sabía que se le veía las joyas, tampoco las sabía Eva, no sabían lo que era el mal y el bien. Eso es lo que significa ser justo. Era en el sentido de que no sabías distinguir entre el bien y el mal y no tenías la capacidad tecnológica porque tu ADN no era activado, o sea que tu ADN era puro porque eras un proyecto humano. ¿Cuáles fueron los pecados de la humanidad? Pues realmente la humanidad no tuvo ningún pecado. La humanidad, el pecado que tuvo es que fue enseñada por parte de estos vigilantes, porque los textos bíblicos lo hacen, por eso sacaron muchísimos textos de los textos bíblicos, porque para que la gente pensara que tú y yo somos malos y que somos pecadores. En el libro de Enoc, si lees, ves que te das cuenta de que hubo el pecado grande de lo que ocurrió aquí, es que hubo experimentos genéticos no autorizados. Por eso los nefilim gigantes fueron experimentos que no deberían haber existido, que al final lo que pasó es que ellos devoraron al ser humano, se comían a los seres humanos, y también hasta tal punto de que fue imposible alimentarlos, y luego empezaron a dañar o a hacer experimentos, porque estos nefilim eran gigantes, pero eran gigantes inteligentes, y supuestamente ellos también han hecho sus experimentos creando quimeras, mezclando ADN humano con ADN de pájaros, de bestias, de reptiles, de peces. Por eso existían las leyendas de las sirenas, hombres y mujeres mitad pez, mitad hombre humano, hombre toro, hombre lobo, porque se puede combinar el ADN humano con animal, hombres reptiles, los reptilianos. Ya ves las cosas de una forma muy diferente con todo esto. La conclusión es que de todo este pecado supuestamente que ocurrió a nivel genético, saco 4 conclusiones. Primero, que
existían en este tiempo seres humanos educados genéticamente muy buenos, que son los, digamos, los que incluyen a los seres humanos originales, o sea, los que fueron creados originalmente puros, con ADN puro. Luego están los gigantes Nefilim, que son los experimentos genéticos no autorizados que salieron mal porque fueron violentos. Y mirad Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Y luego están las quimeras de diferentes tipos. ¿Qué son las quimeras? Mezclas genéticas humanas con animales, peces y reptiles. Por eso tenemos las leyendas de los reptilianos, las sirenas, los hombres toro y toda esa cuestión, porque es posible cambiar si tienes la tecnología para hacer todo eso. Y luego están los seres superiores, que son los dioses, según nosotros, que bajaron de uno de los niveles del cielo, más allá del domo. Si las intenciones de estos ángeles fueron buenas o malas, no lo sé, qué es bueno y qué es malo. Lo que sí es curioso es que los textos dicen que hubo muchísima sangre, se virtió muchísima sangre aquí porque los Nefilim estaban aniquilando a la humanidad. Empezaron todos estos problemas de que salieran quimeras. En este mundo hubo quimeras, seres horrendos, muy feos. Imagínate ver una cara humana con cuerpo de león o de toro o de caballo o lo que sea. Y por eso te estoy mostrando esta imagen aquí, que a más de uno nosotros lo vemos como leyendas para dormir niños. Pero realmente esto es lo que es la modificación genética del ADN. El ADN combinado en diferentes formas incluso hoy en día os lo muestra esto en las películas de Hollywood, y os lo muestra también si miráis mis vídeos en Patreon, que ahí hablo de unas cosas muy horrendas también. Pues esto existe. En el libro de Jubileos, capítulo 7, versículo 24, dice claramente lo mismo que dicen los textos bíblicos y en el libro de Enoch. Dice que los nefilim o gigantes pecaron. ¿Qué significa pecaron? Pecaron con las bestias y los pájaros y los reptiles, o sea que han hecho alteraciones genéticas no autorizadas. Imagínate que estás en un laboratorio y tú quieres crear en el laboratorio seres con otra genética, pues no tienes derecho, pero tú lo haces, o sea que estás yendo en contra de la norma de la empresa. Pues lo mismo, y esto viene muy claramente puesto en las películas. Por tanto, esencialmente lo que tenemos es un laboratorio del cielo, un laboratorio celestial, por así llamarlo, que está al otro lado del domo que cubre la tierra plana sin curvatura, y que este laboratorio celestial de soldados científicos tiene una jerarquía donde la figura de Dios es el oficial, el comandante oficial. No sé, ahora lo que no sé es que si este Dios es un único comandante, uno solo, o si es una junta directiva, igual que salen en las películas de Hollywood, que son varios directivos y que dan órdenes, y los que no los cumplen pues son castigados, ¿no? Para los experimentos genéticos. Por eso decía Samyaza que estaba preocupado porque yo me imagino que Samyaza con estos 200 ángeles, ellos creo que eran una parte de estos científicos, de comandantes o como quieras llamarlos, que tenían otros planes genéticos con la humanidad, pero estaba prohibido, entonces se fueron en contra, y como se fueron en contra, por eso se les llama los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque fueron echados de ese sitio y ahora están en un sitio como una prisión, según el libro de Enoch, esperando ser juzgados, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho alteraciones genéticas no autorizadas en la humanidad, en el proyecto humano. Por eso me imagino que existen otros mundos, otros proyectos humanos que están aquí al lado, que tienen diferentes tipos de evoluciones genéticas científicas. Esto lo pone muy claramente porque pasa que antes, cuando no sabíamos estas cosas, cuando éramos cavernícolas, porque no teníamos información, no sabíamos lo que significaba el ADN. Ahora, como sabemos lo que significa el ADN y la composición celular, como puedes combinar el ADN de diferentes seres, nos damos cuenta de que los textos bíblicos realmente son textos científicos, tecnológicos, militares, que explican claramente lo que ocurrió. Muchísimos investigadores que son abiertos del mundo de habla inglesa y rusa, que no son adoctrinados católicos u ortodoxos o que van a la iglesia porque tienen pecados, que existen muchísimos en las universidades mundiales, pero hay que buscarlos, dicen que en aquel tiempo, justo antes del diluvio, la Tierra, este proyecto humano, tuvo de aquí, entre estos muros, tuvo 750 millones de seres humanos. Pero claro, teniendo en cuenta que el ser humano en aquel tiempo, su genética le permitía vivir muchísimos cientos de años, Adán vivió hasta casi 1000 años y todos como él, ellos multiplicaron este número, 750 millones, por 0,001, o sea, la milésima parte, y les dio que en la Tierra hubo aproximadamente 4.000 millones de personas. Ahora hay como 7.000 millones. Y que de alguna forma Noah, la leyenda de Noah fue el único ser humano justo y puro. O sea, ¿qué significa justo y puro? No es que fuera justo porque era un buen ser humano.
era genéticamente puro. O sea, él era el único que quedó de la primera humanidad genéticamente creada para que sea inocente, en el sentido de que no tenía alteraciones genéticas, el proyecto humano. Y él junto con su mujer y sus 3 hijos, con su mujer, aunque no se sabe si su mujer y sus 3 hijos y las mujeres de los 3 hijos, no sabemos si eran realmente genéticamente puras. Puede ser que Noah fuera el único y que su familia fuera a lo mejor en un 60-70% puros. Si veis películas de Hollywood con clones humanos, os dais cuenta de lo que significa ser puro y lo que significa no ser puro a nivel de genética y el ADN, lo importante que es el ADN. Y por tanto hubo un golpe de estado en el cielo, por así decirlo. ¿Y qué pasó con estos científicos soldados Anunnaki, o como quieras llamarlo, ángeles caídos? Pues que fueron echados del cielo, de esa estructura militar que hay allí, y que según aquí dice que por ejemplo pecaron, lo ponen los textos bíblicos, y que fueron enviados al Tartarus. Tartaria, que supuestamente es un sitio de prisión o restringido, y también dice que de la tierra que eso será un sitio que sufrirá muchísimo porque esta gente fue echada del cielo a la tierra. Ahora lo podéis entender mucho mejor. Y de aquí ¿por qué tenemos la leyenda que supuestamente pertenece a los antiguos griegos, que no existieron, que fueron los tartarianos, me imagino, de los titanes, y cómo hubo una lucha entre los dioses y los titanes? Ya sabéis, ya se entienden las cosas mucho mejor cuando tienes acceso a la genética, al ADN y al libro de Enoch. Los Nefilim, otra cuestión. Dice que los Nefilim, los gigantes, que fueron estos experimentos genéticos no autorizados, cuando murieron y perdieron sus cuerpos físicos, aquí lo que pone, sus almas, y los investigadores ingleses, anglosajones y rusos lo llaman al alma Artificial Intelligence, inteligencia artificial, igual que ocurre con los robots. Sus almas no fueron diseñadas para retornar, para volver al ciclo de la encarnación, y por tanto, como científicamente hablando, cuando fueron creados este código genético, las almas o la inteligencia artificial no fue diseñada para reencarnarse. Dice que ellos se transformaron en demonios. Ahora, ¿qué son los demonios y a qué se refiere con demonios? No lo sabemos muy bien porque hay cosas que todavía hay que investigarlas, pero espero que este vídeo, si te gusta, dame un like, dame un comentario, porque puedo seguir en una segunda parte hablando de esto, y espero que se entienda ahora con la genética, el ADN, los textos bíblicos y otros textos de otras culturas y lenguas que no son cristianas, y con el libro de Enoch, y con los gigantes, y con los tartarianos, y con todo esto, y con la tierra plana. Como ya te das cuenta, como todo tiene sentido. Espero que te guste y que te produzca cortocircuitos muy positivos, en plan para que entiendas por fin lo que genéticamente estás programado para entender, pero por el hecho de que la gente tiene mucho miedo, pues no quiere aceptar. Nos veremos en el siguiente vídeo con más cuestiones interesantes de Libertalia. Hasta la próxima.